Bienvenidos todos al podcast Equivocarte. En este podcast hablamos de justamente todos aquellos que podríamos decir que son las enseñanzas que tenemos a través de los, pelones que vamos recogiendo alrededor de nuestra vida profesional y cómo cada una de estas cosas va haciendo que crezcamos y que nos desarrollemos de una manera más eficaz en cada una de nuestras áreas de desempeño. El día de hoy tenemos una entrevistada muy especial, actriz de doblaje llamada Marisol Durán. Bienvenida Marisol, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Un placer estar con todos ustedes. Bueno, por acá encantados de tenerte en el podcast y para comenzar quisiera hablar un poquito de ti, ¿no? De a qué te dedicas, qué es lo que haces para que todo el que esté viendo esto pueda saber un poquito sobre quién es Marisol Durán, la actriz de doblaje y toda la carrera que has tenido en el medio. Vale, soy docente de profesión. Desde este año cumplo 29 años dando clases. Aprendí el doblaje en el curso de doblaje en español de Renzo Jiménez en el año 2007. Me preparé obviamente para poder ser actriz de doblaje. Y a partir de allí comenzó mi carrera. Desde que hice esa formación hasta el día de hoy no he salido de un estudio de grabación. Durante el proceso de aprendizaje, si se quiere, me quedé yendo al estudio permanentemente, llevando galletitas para no estorbar. Y muy amablemente el profesor Renzo Jiménez me invitó a ser preparadora del curso. Entonces, mientras los alumnos estaban haciendo sus prácticas, yo estaba fuera ayudándolos con la respiración costodiafragmática, ayudándolos con la dicción, con el acento neutro. Poco a poco fui aprendiendo mucho más a medida que los iba enseñando a ellos, a medida que iba viendo cómo eran las prácticas que ellos hacían, porque no cabe duda que un docente o un asistente docente aprende tanto o más que un alumno en la medida en que van sucediendo las clases, ¿no? Entonces, comencé allí al año y medio más o menos de comenzar como preparadora con ellos. Tuve la oportunidad de comenzar como profesora en el área de respiración, dicción y acento neutro para los alumnos que estaban en la escuela, porque la profesora, por razones personales, tuvo que irse del curso. Entonces, el profesor Renzo me invitó, siendo yo docente, a armar una clase y probarme a ver qué tal funcionaba con los alumnos. Le gustó y a partir de ese momento hasta el día de hoy pertenezco a esta institución. Además de ello, en paralelo comencé a hacer pruebas en los estudios y tuve la suerte de que el compañero de doblaje, egresado también del curso del profesor Renzo Jiménez, el señor Ángel Balán, estaba dirigiendo unas producciones y me voz de una actriz que me haga caracterización de niña. El profesor Renzo le dijo, yo tengo que te lo puede hacer, me invitaron a hacerla y bueno, a partir de allí hasta el día de hoy haciendo doblajes. Una pregunta, Marisol. ¿Qué fue exactamente lo que te enamoró? ¿Qué fue lo que hizo clic? ¿Qué fue lo que te atrapó? En este caso, tanto de la docencia como del doblaje. Me hablaste de cómo comenzaste, pero ¿hubo algo en especial que te cautivara? Que dijeras, esto tal vez es para lo que yo quiero a lo que yo quiero dedicarme. Bueno, lo que pasa es que desde muy jovencita yo Ajá. siempre quise pertenecer al, al, al gremio de los artistas, porque me encantaba cantar, porque me encantaba asumir roles que no eran yo precisamente. Pero lo que más me gustaba era cantar. Un día mi hermano mayor estaba en Puerto La Cruz, me dice, voy a ir a Caracas porque voy a visitar un curso de doblaje. Y yo le digo, ¿cuál es? Entonces me dice el de Renzo Jiménez, no sé qué. Yo había estado durante
3 años atrás detrás del curso, pero nunca había podido hacerlo. Le dije, yo quiero ir a verlo. Fui, vi y me enamoré de la magia de actuar a través solamente de tu voz, porque en ese momento además yo era muy tímida y le tenía mucho miedo a una cámara. Entonces el asumirme como actriz profesional de televisión o de teatro o de cine jamás por mi mente pasó. Y dije, esto es ideal, porque aquí puedo explotar el talento que creo tener y puedo hacer algo que me gusta a la par de mi carrera. Entonces, me enamoré apenas vi de qué se trataba el doblaje. Porque lo que hice fue imaginarme, el doblaje debe ser de esta manera, pero cuando fui a un estudio y vi lo que realmente pasa, la magia que realmente sucede cuando el actor está dentro de la cabina y lo que ves afuera en la pantalla, eso me enamoró por completo. Sí, sí, es que creo que justamente yo que he tenido la experiencia de, en este caso, ver clases tanto con usted como con el curso de Renzo Jiménez, es una de las cosas que te atrapa. El cómo, sin necesidad de transformarte a nivel quizás visual, facial, corporal, tienes la oportunidad de transformarte a través de la voz. Entonces comparto muchísimo eso por esa experiencia que tuve, que también fue como un momento en el cual también vi esa magia de la que me comentas. Sí, Eh, el poder transmitir únicamente a través de tu voz una emoción, una escena y que el público la vea y te diga, tú hiciste esa voz. O sea, muchas veces mi familia eh, me ha dicho, ¿y esa voz es la tuya? Le digo, sí, esa voz es la mía. Y se quedan sorprendidos. Eso a mí me satisface. Ese ya es un pago para mí que no tiene precio. Ese es Ok. como los docentes, el ver a tus alumnos ejerciendo una carrera, haciendo lo que les gusta, es lo mismo, es la misma satisfacción. completamente. Y hablando de tus inicios, hablando de tus comienzos, es muy normal que cuando estamos comenzando en el proceso del aprendizaje, en el proceso de comenzar a experimentar algo, por supuesto, cometamos errores, ¿no? Entonces, esos errores a veces podrían como que en el momento ser un peso grande para uno, pero cuando uno aprende de ello y continúa a hacer las cosas bien, uno mira al pasado y hasta se ríe incluso de eso, ¿no? Me preguntaba si tú tuvieras alguna anécdota en la cual tal vez te haya pasado eso, ¿no? Que hayas tenido un error del cual aprendiste y que ahora, luego de tanto tiempo, no lo ves tan quizá grave o preocupante como lo viste en un principio. Bueno, el primer error que tuve fue con esta primera experiencia que tuve con Ángel Balán cuando me dieron ese personaje. El personaje era, no sé, de 100, 80 líneas, era bastante para una persona que nunca había entrado a una cabina de grabación más que como practicante. El profesor Renzo Jiménez simplemente me acompañó hasta allá, se fue a tomar un café y esperar que yo terminara de grabar. Yo me tardé como, no sé, 2 horas en hacer ese personaje. Cuando salgo, yo misma no salí satisfecha de lo que había hecho y Ángel le dice a Renzo, no, esto no sirve para nada. Eh, Renzo agarra, habla con él, habla conmigo y le dice, dame 1 hora y yo la dirijo, ella lo puede hacer. Entré a la cabina, Renzo me dirigió, me imagino, no recuerdo en este momento, pero me imagino que en algún momento se me aguaron los ojos, que sentí que el sueño se venía para abajo y cuando salí de la cabina ya lo había logrado, ese trabajo sí le gustó. Entonces, lo que aprendí de esa experiencia es que uno como actor no debe inhibirse, no debe sentir pena porque alguien te está viendo, no, exprésate, sé tú mismo,
haz lo que sientas que debes hacer y que le va al personaje para que el personaje quede bien. Permite que alguien te dirija y que te diga, hazlo de esta manera, la emoción va por este lado. Entonces, esa primera experiencia para mí fue otra lección, otra clase de doblaje, porque lo que podía haberse hecho en hora y media se hizo en 4 horas aproximadamente, pero afortunadamente sí quedó y salió al aire. No, qué bueno, qué fantástico. Sí, es como ese tema de cohibirte, ¿no? Muchas veces cuando estamos dando los primeros pasos, eh, nos entra como que esa presión, ese estrés y uno puede llegar a cohibirse. El Eh, sentirse evaluado por otro, eso es lo que hace que uno se cohiba y en este medio no debes permitir que eh, ese pensamiento de otro hacia lo que tú estás haciendo te, te coarte, sino que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo es lo primero. Toda esta carrera artística es una carrera donde siempre vas a ser evaluado. Entonces, siempre te van a estar señalando, siempre te van a estar probando. Entonces, ya que eso va a ser así, haz lo mejor que puedas, dando el 100% de ti, y si quedó, muy bien, y si no quedó, bueno, será para la próxima. Y eso es algo que uno debe asumir como artista y como actor. No, chévere, chévere, buenísimo toda esta reflexión que me comentas porque pienso que es importante. Y como docente también te ha pasado algo similar. De repente, claro, la docencia es algo como que uno siempre va experimentando, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo. Que siempre vas como que probando cosas nuevas con tus estudiantes, siempre vas teniendo resultados distintos. No sé si alguna vez has tenido como docente eso, ¿no? Tal vez una experiencia no tan grata que en el momento dices, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y luego cuando lo reflexionas, claro, hice esto y a partir de ahora voy a plantearlo de otra forma. ¿Te ha ocurrido? Me ha ocurrido, pero cuando ejercía como docente de primaria, trabajar con adultos para mí es mucho más sencillo porque somos niños encerrados en un cuerpo de gente grande que puede reflexionar un poco más que un niño, pero en un aula de niños pequeños es mucho más complicado y mucho más cuando estás empezando. Tuve una nena que tenía problemas de timidez, sobre todo con el sexo masculino, porque, bueno, había tenido una experiencia algo difícil. Y un día, los salones en la escuela donde yo estaba, en el preescolar donde yo estaba, no tenían paredes completas, sino eran medias paredes, y uno veía a la gente que pasaba por los pasillos. Llegó un señor totalmente desconocido a la escuela, un obrero, a arreglar alguna cosa y a la niña le dio un ataque de pánico. Y wow. a mí lo único que se me ocurrió hacer fue lo que me enseñaron en la universidad, es que cuando a un niño le sucede eso, tú lo agarras por los brazos, lo pones para que te vea a los ojos y le hablas. Y le dices que todo está bien, que todo se va a calmar, que tú lo vas a proteger, etc. Yo no solamente la agarré, sino que la batí un poquito. Obviamente no la batí porque era una nene, una bebé de, no sé, 4 años, pero sí para que se centrara en mí y me viera a mí. Y en ese momento la directora iba pasando y me pasaron un memorándum por esa situación. Yo le di mi explicación, no sé qué, pero no fue válida para ella y eso yo, si volviera a ejercer la educación preescolar, que es mi especialidad universitaria, no lo volvería a hacer, lo trataría de alguna otra manera, me la llevaría a pasear por no sé, por el patio del colegio, la pondría a hacer alguna actividad, pero no volvería a hacer eso, aunque no es una mala práctica para ese tipo de situaciones. No, y qué interesante porque en lo anterior quizá hablábamos de un error que uno comete en el desempeño propio de, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? De una actuación de doblaje. Aquí estamos hablando de que estás muy preocupada por esta niña, por este ser humano, e intentando ayudar, justamente tuviste tu pelón, por así decirlo, ese Claro. fallo y
pero fue completamente por ayudar. Entonces como que incluso teniendo las mejores intenciones, hay que tener mucha mente crítica porque podemos quizás ser evaluados, como tú dijiste, de una mala manera. De hecho, no fui, o sea, los representantes no tuvieron ningún problema porque eran obviamente, sabían lo que le sucedía a la niña en este tipo de situaciones, sino fue la directora la que no aceptó ese tipo de llamado de atención a la niña en el momento. Entonces, bueno, sé que no lo volvería a hacer nunca más en mi vida. No, ya, ya, ya. Sí, sí, completamente. Ok, volviendo un poco al tema de la actuación de doblaje, ya a estas alturas me imagino que has desempeñado, no sé, unos 500 papeles de doblaje, tal vez más. Eh, no 500, pero sí unos 300 o algo así, o entre figurantes, papeles secundarios y protagónicos podrían ser 500, no llevo la cuenta, a veces ni siquiera sé, eh, tengo anotado qué película o en qué serie participé. A veces me preguntan, ¿tú participaste en esta serie? Y le digo, no, y resulta que me escucho y sí, es mi voz. Entonces, en ese sentido soy un poco descuidada, realmente lo acepto, pero sí, llevo 14 años trabajando en doblaje, desde la docencia hasta el ejercerlo como actriz, y sí han sido muchas las producciones entre series, realities, películas, documentales en los que he participado, cómics en los que he participado. Bueno, y la pregunta justamente a la que yo iba, sé que es un poco complejo y que me vas a decir es casi imposible responderte, pero tendrás uno o en su caso tres papeles que sean donde te has sentido más realizada, los que más te han gustado, donde has visto tu trabajo y dijiste, wow, me siento orgullosa de este desempeño que tuve, no sé, te pregunto. Eh, el que hago en este momento, que tengo ya 8 años haciéndolo, que es Yukon Vet, Michelle Oakley, la veterinaria del Yukon, es un trabajo que me encanta, porque ella es muy divertida, le encantan los animales, obviamente es veterinaria, salva vidas, se conmueve cuando uno de sus animales o de sus pacientes hay que sacrificarlo o pierde la vida. Entonces, para mí, Michelle Oakley ha marcado un aprendizaje muy grande porque no se trata de un reality, sino es como un documental testimonial donde no solamente narro lo que ella está haciendo durante una operación o durante una visita a un animal, sino que también actúo como ella cuando ella está en el campo haciendo su trabajo como veterinaria. Otro trabajo que me encantó, me fascinó, fue Ready Get Go, porque allí tuve la oportunidad de cantar y nunca había cantado para el doblaje y me pareció una experiencia espectacular el poder llevar tu voz doblada también al canto, a la musicalidad, porque amo la música a pesar de que no soy músico y de que no lo he estudiado teóricamente. Y otro, hay uno que me encantó, que fueron 3 temporadas, que se llama Katie Lee, Delicias en la playa con Katie Lee, donde ella se parece mucho a mí, de hecho es el mismo signo que yo, y le encanta comer. Entonces ella va paseando por todas las costas de Estados Unidos, probando las comidas de todos los restaurantes más deliciosos y le encantan las cosas fritas, los dulces. Entonces eso me lo disfruté muchísimo, pero hay muchos otros, por ejemplo en DC, cuando me tocó hacer a Ellen Gindel en El Retorno del Caballero de la Noche 1 y 2, me pareció un reto fantástico poder participar por primera vez con un personaje eh, con nombre y con peso dentro de la historia. Me pareció una experiencia fantástica y así, bueno, nos podemos quedar un buen rato aquí contándolos porque en este momento no puedo decirles qué, pero estoy haciendo un personaje maravilloso también en DC, que espero que llegue al público con el amor y la pasión que yo lo estoy haciendo. Ya, ya. No puedes decirnos qué es, pero puedes decirnos cuándo sale, por ejemplo.
La primera parte debe estar por salir en un par de semanas. Excelente, excelente. Ya que mencionaste lo del canto en el doblaje, se me hace imposible no preguntarte, ¿no? ¿Qué tanto diferencia o qué tanto es Sí, sí, yo creo que es eso. ¿Qué tanto se diferencia cuando haces doblaje sin canto a cuando cantas dentro de un doblaje? El, eh, el doblaje hablado para mí es mucho más fácil, para mí, desde mi punto de vista, es mucho más fácil porque yo me voy de oído y de vez en cuando veo la pantalla porque soy auditiva para poder darle vida a mi personaje. Y el doblaje, como sabes, es una técnica audiovisual y tengo que estar pendiente de absolutamente todo lo que sucede en la pantalla. El doblaje musical, tienes que ver la pantalla, juro, porque la expresión, es decir, cuando cantas debes ser cantante, intérprete y además caracterizador si estás haciendo una comiquita, entonces es más complejo y mucho más si eres auditivo, porque yo con el movimiento en la pantalla me distraigo. Entonces, para mí fue un reto apasionante. O sea, a mí todo lo que es doblaje me apasiona. Aprender todos los días de todas las áreas en las que uno puede trabajar en doblaje, para mí es fantástico. Es un mundo que no tiene, que no tiene desperdicio. Y dentro de todas estas veces que has estado en un estudio de grabación, quisiera preguntarte, ¿alguna vez te ha ocurrido algo, bien sea en la dinámica, bien sea en lo técnico, bien sea cualquier experiencia, que haya sido un fallo, por supuesto, y que te hayas dicho como, wow, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cómo esto puede pasar? ¿Cómo esto ocurre? Incluso que te parezca absurdo, ¿no? No sé, comentaba en otra entrevista como cuando tú estás grabando en exteriores un ejercicio audiovisual y de repente te cambia el clima, te cambia la luminosidad y el rodaje se te arruina. En el caso del estudio de grabación, en el caso del doblaje, ¿te ha pasado algo como esto? Sí, he tenido la experiencia de ir a un estudio, tener que grabar 3 capítulos de una serie y que de repente se guinde la computadora y se borre todo lo que he hecho en toda una mañana y tener que pautar nuevamente para poder hacerlo porque obviamente está la pauta de otro actor después de mí. Wow. Entonces, sí, también, bueno, los apagones de luz han sido tema también en el doblaje, que de repente uno llega a un estudio de doblaje y te dicen, no hay luz, vamos a esperar a ver si llega y no te da chance de grabar tu pauta y tienes que repautar. Y el tema de que de repente haya una falla de que llegue tarde el operador o de que salga tarde el actor que venía antes de ti y tú tienes el tiempo contado, a veces es muy estresante también y bueno, el tener que quedarte porque es tu responsabilidad, porque hay una fecha de entrega y tener que decir a tus otras responsabilidades, mira, no puedo, se me presentó un problema, también a veces es muy estresante en el doblaje, pero son cosas que se escapan de las manos, porque no podemos manejar nosotros como actores, porque el que una máquina se guinde, el estudio jamás va a querer que sus máquinas fallen porque eso les provoca un retraso en entrega eh, bastante amplio, ¿no? Entonces, son cosas que uno no puede manejar y que lo que tienes que hacer es respirar y listo, seguir adelante. Y como profesional, ¿cómo tú, bueno, y como artista sobre todo, cómo haces, no? Porque cuando tú estás grabando, tienes una idea, tienes una motivación, te dicen, queda, ya tú estás por dentro como segura de que, ok, hice una buena línea y estoy haciendo una buena sesión de trabajo, ya quedó registrada, tienes ese alivio y de repente te dicen, no, mira, falló, hay que regrabar. ¿Cómo tú
lo afrontas artísticamente? ¿Cómo reencuentras la motivación? ¿Cómo reencuentras el personaje? Eh, a veces me imagino que te habrá pasado que sientes que la grabación anterior la hiciste mejor que la segunda. No lo sé, solamente especulo, pero ¿cómo afrontas eso? Momentos en los que de repente en un estudio te llaman y te dicen, mire, hay que rehacer este capítulo porque al cliente no le gustó. Y uno tiene simplemente que asumirlo, o sea, eso no es un producto que le pertenezca a uno como artista, eso es un producto que le pertenece a otro y que uno está trabajando para ese otro. Entonces, uno como artista simplemente tiene que preguntar en qué fallé, qué no le gustó, por qué no le gustó, y a partir de allí rehacer a tu personaje y nada, seguir adelante. Como te digo, siempre estamos siendo evaluados y como siempre estamos siendo evaluados, eso no sucede frecuentemente, pero puede suceder. Por supuesto. Y dentro de este estrés, dentro de... Porque estamos hablando de situaciones, eso, ¿no? Bien críticas. Críticas por tiempo, críticas por recursos, porque cada pauta es un dinero que se está, ¿cómo se llama? Invirtiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad de variables. En estas situaciones es muy normal que pueda haber inconvenientes, ¿no? Inconvenientes de la parte humana. Un malentendido o que de repente alguien diga algo y otra persona se lo tome a mal, no es lo más común, pero puede ocurrir sobre todo en los momentos más críticos de estrés. Te pregunto, ¿alguna vez has tenido una experiencia como esta, que de repente has chocado con un compañero o con un técnico y has tenido algún problema? Y también me gustaría saber cómo lo has abordado, porque creo que es una experiencia que cualquiera pudiera tener y es interesante saber cómo cada quien decide afrontar estas situaciones. Bueno, yo normalmente soy muy tranquila, pero cuando algo me molesta, exploto y no es muy bonita la manera en cómo exploto. Claro. Eh, ha sucedido en algún estudio que me han llamado para hacer el mismo rehacer, y eso no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos actores de doblaje, el mismo rehacer varias veces. Una vez me tocó hacer un rehacer de una palabra extranjera, en este momento no me acuerdo cuál era la palabra. Eh, le digo, ponme la referencia para escucharla y tratar de decirlo lo más cercano posible porque era francés y yo francés no hablo. Um, lo hice en el idioma original, te lo ponen de manera fonética entre paréntesis. Lo hago de manera fonética entre paréntesis, como lo había puesto el traductor, no les gustó. Lo hago escuchando la referencia, no les gustó. Lo hago tratando de, les digo, o ellos mejor dicho, me ponen, ¿sabes esto que tiene Google Traduction? Que pones la palabra y te la pronuncia como debería sonar. Ajá. También lo hacemos así, no les gustó y ahí me paré de la cabina, salí y le dije, llámame a la personal de QC y al de traducción y diles que me digan cómo lo debo decir, porque ya no hallo manera cómo pronunciarlo. O sea, yo no puedo pronunciar una palabra haciendo énfasis en cada letra porque se va a notar que yo no manejo ese idioma. Entonces, que esa persona venga para acá y me diga cómo lo tengo que pronunciar. No, Marisol, no te molestes, no sé qué. Pero tuvieron que llamar a la persona de traducción y de QC para que estuviese presente mientras yo lo decía, para que pudiese aprobarlo, porque si no, por una sola palabra me iba a quedar ahí 5 horas diciendo la misma palabra, no sé, hasta que al técnico le gustara cómo sonaba. Entonces, esas cosas son las que me desesperan, me hacen perder la paciencia y la única manera que consigo de solucionarlo es diciéndole, ok, llámame a la persona que maneja esto y que sabe de esto para yo poder solucionarlo, porque si no, bueno, lamentablemente voy a tener que dejar el personaje porque por esta palabra no pasa el, la grabación. Entonces, bueno,
Sí ha sucedido, sí me he molestado, son muy pocas veces, son contadas con esta mano, pero la manera de solucionarlo es llamando para mí a la persona encargada para que lo solucione y haga una mediación entre las dos personas que tienen el conflicto. Sí, es algo que pareciera como lógico, ¿no? Debería haber como una dirección clara de lo que se quiere y el por qué no está gustando. Creo que eso es principalmente como que la reflexión, ¿no? Sí, sobre todo en la parte técnica de entender que no, los actores de doblaje en muchos casos no somos políglotas. Podemos manejar 2 idiomas, podemos manejar 3 idiomas, pero hay idiomas que se nos escapan de las manos y que lo pronunciamos lo más cercano a lo que podemos hacerlo porque no lo tenemos. Y el francés tiene una pronunciación de R's, de vocales, hay que poner la boca en cierta posición para que suene tal cual como debería sonar, que uno no conoce, uno hace doblaje en español, precisamente porque no maneja ese otro idioma. Si lo manejara, hiciera doblaje también en francés. Por supuesto. Bueno, me gustaría preguntarte, dentro de las profesiones, uno comienza casi siempre con un objetivo o una meta, ¿no? Pero también suele ocurrir que en el camino tengamos como que experiencias duras, pruebas, y las personas sufran de desmotivación. Me gustaría saber, ¿algún momento dentro de tu carrera profesional dijiste como, tal vez esto no es lo mío? ¿O siempre estuviste muy clara de cuál era tu meta, tu objetivo, incluso si se quiere tu sueño? Y Disculpa siempre... que se guindó cuando me ibas a hacer la pregunta. Ah, ok, ok. Te comentaba que si dentro de tu carrera profesional alguna vez has sentido una desmotivación que tú digas, ¿será que esto es lo que yo quiero hacer o será que esto es lo mío? ¿O siempre has tenido muy en claro cuál es tu objetivo o meta o si se quiere incluso tu sueño dentro de lo que era el doblaje y bueno, la docencia que sé que también es algo que te apasiona? Bueno, en la docencia, cuando ya estaba por graduarme, una profesora de las prácticas profesionales, yo no le caía muy bien porque yo en ese entonces, no es que ahora no lo sea, pero he madurado. En ese momento tenía 19 años, yo me gradué de 20 años. Eh, yo me la pasaba con mi cabello suelto y para acá y para allá y para acá y para allá y para acá y para allá. Y ella quería que yo fuese a mis prácticas a las preescolares con la colita puesta, el cabello recogido. Y yo rebelde tonta, no lo hacía y la profesora se molestó conmigo y me raspó la materia por eso. Me dijo, tú no sirves para ser docente. Wow. Por no agarrarme el cabello, por andar con mi cabello alborotándomelo, ¿no? Eh, y en ese momento yo le dije a mis compañeras, no, yo dejo la carrera, yo no voy a seguir, yo no sirvo para esto, o sea, y fueron mis amigas, mis compañeras de la universidad las que me dijeron, no Marisol, pero eh, no nos graduamos juntas, pero no importa, tú eres buena en lo que estás haciendo, fíjate el promedio que tú traes, no te puedes derrumbar porque esta profesora te haya raspado la materia porque quiso. Y bueno, finalicé mi carrera universitaria, pero fue algo que me desmotivó, que me movió el piso y que me hizo reflexionar, ¿no? No, claro, Eh, imagínate, vamos a definir los docentes por si se recogen el cabello o no, creo que sí, sí, de hecho yo decía es que me tiene envidia en ese momento, pero bueno, una muchacha joven de 20 años puede tomarlo de esa manera porque puede tomar las críticas de una manera muy negativa en vez de afrontarla de manera positiva y como reto. Y casi me derrumbo, pero gracias a ese grupo de amigas a las que les agradezco, continué con mis estudios y me gradué. Y en el doblaje, como yo aprendí a hacer doblaje ya grande, creo que he tenido una meta muy clara y creo que esas metas se han venido hasta ampliando en el camino, ¿no?
yo lo que quería era ser actriz de doblaje, asumir mi carrera como actriz, y en el medio del camino se han presentado posibilidades de ser productora, directora de casting, adaptadora, directora artística. Entonces, al contrario de la educación, esto me ha, o a la par de la educación, porque ejerzo mi carrera a la par del doblaje, enseñando doblaje, esto lo que me ha hecho es ampliar mis horizontes de una manera increíble, y creo que me he formado autodidácticamente en esta área, en muchas de las áreas, porque en Venezuela no se estudian como es bueno, no se estudiaban, ahora sí se estudian, la producción, la dirección. Me ha hecho amar mucho más el doblaje porque conozco el doblaje desde casi todas sus aristas. Lo único que no sé hacer es mezclar. De eso no tengo ni idea, pero manejar el Pro Tools lo puedo hacer. Dirigir lo puedo hacer, producir para doblaje lo puedo hacer un casting lo puedo hacer, y no son cosas que sean sencillas de hacer, sino que uno tiene que ir aprendiéndolo. Y bueno, yo viendo, observando, leyendo, buscando, investigando, lo he ido aprendiendo y he ido creciendo en mi área de una manera impresionante. No, bueno, de verdad felicitaciones por eso y qué chévere que ha sido como que el trayecto que has recorrido, ¿no? Yo Sí. quisiera jugar un poquito con la ficción, con lo ficcional. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo a un año o una época específica de tu vida profesional y pudieras decirte, recomendarte algo o comentarte algo, ¿qué te dirías y en qué momento lo harías? Lo haría en mis inicios del doblaje, cuando fallé en una prueba en lip sync y otra prueba en etcétera. En etcétera fallé en 3 pruebas antes de entrar y trabajar allí. Y me daría ánimo y me diría, tú puedes, tú lo vas a lograr. No te, no te amilanes por eso, porque el que se prepara y el que tiene ganas siempre va a lograr sus sueños y sus metas. Siempre y cuando trabaje en ellas, obviamente. Bueno, fantástico. Eh, ya para ir cerrando, te quisiera preguntar, ya nos asomaste un poquito, pero quisiera saber no solo con ese proyecto, sino en general, en qué estás trabajando actualmente, qué se viene de Marisol Durán próximamente, aparte del proyecto que nos estabas comentando. Y bueno, quisiera que para después de eso me dijeras en 3 palabras cómo tú defines tu profesión, la profesión del actor de doblaje, la profesión incluso si quieres del docente de doblaje, pero ¿cómo lo resumirías en 3 palabras? Si quieres comenzamos con la primera, que es como que qué viene para Marisol Durán, ¿no? O de Marisol Durán, mejor dicho. De Marisol Durán viene más crecimiento, más preparación, más ayudar a mis estudiantes a crecer en el área del doblaje de manera integral. Vienen proyectos bastante interesantes en el doblaje. Voy a seguir trabajando en el doblaje durante el tiempo que Dios me lo permita. Pero también vienen proyectos con gente maravillosa del doblaje que no tienen ni idea. Es un proyecto que tenemos que va a hacer ruido eh, en las redes sociales y en el doblaje, porque es un proyecto muy bien pensado y muy bien trabajado, en el que estamos trabajando, valga la redundancia, un grupo de actores muy interesante. Sé que seguramente no nos puedes dar detalles, pero ¿hay algo que nos puedas adelantar tal vez? Lo que pasa es que es un proyecto que aún no ha terminado de encajar, pero que va a hacer mucho ruido, que vamos a estar uniendo al doblaje. Lo que te puedo decir es que vamos a estar uniendo al doblaje latinoamericano de una manera muy divertida. Ya, no, no solo venezolano, sino latinoamericano en general, ¿ok? En cuanto a qué es el doblaje para mí en 3 palabras, es
amor, dedicación y pasión. Amor, dedicación y pasión. Son las tres cosas que yo siento por el doblaje y que yo hago por el doblaje. Yo casi que el 100% de mi tiempo lo dedico, de mi tiempo profesional, obviamente apartando mi tiempo familiar, pero casi el 100% de mi tiempo lo dedico al trabajo del doblaje y al hacer la tarea que creo que la hemos venido haciendo de una manera efectiva, hacer mejorar y crecer el doblaje venezolano y por ende el latinoamericano, porque somos parte de América Latina. Fantástico, Marisol, de verdad. Bueno, excelente todo, de verdad agradecido por tu presencia en nuestro podcast y bueno, desearte lo mejor en los próximos proyectos de lo que me has hablado, los estamos esperando con ansias. Y bueno, nada, de verdad muy agradecido por todo lo que nos has compartido aquí hoy. Un abrazo para ustedes, muchas gracias por esta hermosa oportunidad, me sentí muy cómoda con ustedes y les agradezco mucho el tenerme presente para este tipo de proyectos. Fantástico, gracias. Bueno, esto fue todo con Marisol Durán hablando sobre el doblaje y bueno, sobre también la docencia en el doblaje, que es algo importante que ha tenido en toda su carrera. Y bueno, nos seguimos viendo en los próximos podcasts, en los próximos videos, donde seguiremos entrevistando a realizadores del mundo audiovisual para saber justamente, ¿no? Qué trae cada parte del audiovisual, qué trae cada rol y qué podemos aprender con cada experiencia que tengamos. Hasta luego.